Son menos débiles. Un momentito, ya termino. Sustancias binarias, los hidrocarburos, lo vamos a ver más adelante. Y esto va a permitir decir por qué el metano no se puede licuar a temperatura ambiente por compresión y por qué el propano y el butano sí. Escucho ahora la pregunta. Sí, escucho. ¿Hola? ¿Alguien que quiera? Te escuchamos, pero no sé si había pregunta. Se escuchó un ruido, pero no sé si era pregunta. Bueno, cuando hablamos de hidrocarburos, cuando hablamos de aminas y de alcoholes carboxílicos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos los videos que vamos a subir en breve. ¿Algún micrófono abierto hay? Gonzalo Rossi, tenés el micrófono encendido. Sí, perdón, ahí me di cuenta. No, nada, eso era el ruido, no me había dado cuenta, gracias. Bueno, por ahora nos tenemos que explicar por qué las sustancias moleculares del 17, por ejemplo, el diyodo y el dibromo, tienen esas temperaturas de cambio de estado. ¿Por qué uno es sólido a temperatura ambiente y el otro es un líquido y el dicloro es un gas? ¿A qué se debe? Bueno, se debe justamente a la polarizabilidad de las moléculas. Cuanto mayor es la molécula, cuanto mayor es el radio de los átomos que forman esa molécula, mayor es el tamaño de la molécula, entonces las fuerzas de London son menos débiles. Por eso hace falta más energía para vencerlas y por eso son sólidas a temperatura ambiente. Yo iba a traer, tengo en el escritorio un Word, pero es un Word, un documento Word, que Verónica lo tiene en PDF, que lo va a subir, que dice cómo escribir argumentaciones científicas en este contexto. Ahí están todas explicadas, todas las propiedades, y además están escritas todos los argumentos en base a lo que estamos diciendo ahora. Y decimos que las sustancias de moléculas apolares se disuelven muy bien en solventes de moléculas apolares. Entonces quiere decir que vamos a tener que estudiar también cuáles son los solventes que están formados por moléculas apolares. Después, con el mismo criterio, hay una diapositiva que tiene que ver con la fuerza de atracción dipolo-dipolo. ¿De qué están hechas las sustancias refrigerantes de los aires acondicionados y de las heladeras? Si me está escuchando alguna persona que se dedica a cargar aires acondicionados, a instalar aires acondicionados, a mirar los gases de los aires acondicionados, quiero decirle a esas personas que las sustancias que son líquidos refrigerantes, sí o sí, tienen que ser sustancias moleculares polares que puedan sufrir la licuefacción y la vaporización al mismo tiempo por compresión y temperatura. Las sustancias de moléculas polares se disuelven muy bien en solventes de moléculas polares. El solvente polar disuelve muy bien las moléculas polares, las sustancias moleculares polares, por eso lo dije en la primera diapositiva y lo remarco ahora con color violeta. Lo polar disuelve bien lo polar y lo apolar disuelve bien lo apolar. Pero el hecho de que existan fuerzas dipolo-dipolo me ayuda a comprender por qué hay algunos líquidos algunos vapores que se transforman en líquidos por compresión, pero que pueden transformarse en vapor cuando se encuentran a mayor temperatura. Tienen una particularidad esas moléculas. Y acá tenemos las propiedades que le confiere a una sustancia el hecho de tener todas estas fuerzas más la fuerza puente hidrógeno. Disminuye sensiblemente la volatilidad,
aumenta significativamente las temperaturas de cambio de estado, incrementa la viscosidad. El puente hidrógeno incrementa la viscosidad de los líquidos. Quiere decir que cuanto más polar sea un líquido refrigerante, perdón, un líquido, digamos, perdón, lubricante, mejor, más viscoso va a ser. Profe, Sí. por ejemplo, entonces la miel, ¿eso sería una sustancia con moléculas polares? No lo sé. Ah, No, puede ser que, ojo, la presencia del puente hidrógeno en sustancias polares aumenta la viscosidad. Ahora bien, cuando las moléculas son muy grandes, la fuerza de London es tan importante que hace que el líquido sea muy viscoso. entonces la viscosidad no viene solamente ligada al puente hidrógeno. No solamente lo que hace el puente hidrógeno es incrementar la viscosidad. Claro, gracias. Bien la pregunta. Estás ahí, muy bien, me encanta. Bueno, lo de los coloides no se haga problema, que lo vamos a trabajar más adelante. Disminuye la densidad del agua sólida, aumenta la resistencia a la atracción de los polímeros y genera materiales poliméricos de alta resistencia y liviano. Bueno, lo que estuvimos hablando, por los espacios vacíos que deja. Las sustancias de moléculas polares que presentan entre ellas como fuerza principal puente hidrógeno se disuelven muy bien en solventes de moléculas polares que también presenten como fuerza atractiva principal el puente hidrógeno. Quiere decir que cuando las moléculas del solvente se atraen por puente hidrógeno, las sustancias que ya tienen atraídas a sus moléculas por puente hidrógeno, la miscibilidad es el 100%, es decir, se disuelven perfectamente bien. Bueno, después tenemos otra vez, como para que no se olviden, la fuerza ion-dipolo, y esta es un agua natural. Un agua natural atrapa dióxido de carbono y dioxígeno. El dióxido de carbono de las aguas naturales proviene también de la flora de las aguas naturales, pero también proviene de la atmósfera. Ocurre que el dióxido de carbono es una sustancia que no es inerte, reacciona con el agua y por eso el efecto invernadero del planeta no es tan pronunciado como si el dióxido de carbono no siguiera reaccionando con el agua dentro de las aguas naturales. Lo importante es que el dióxido de carbono y el dioxígeno están formados por moléculas apolares y se disuelven físicamente en el agua por una atracción, gracias a una atracción que hay entre moléculas apolares y polares que se llama dipolo inducido. Esta es la imagen, digamos, el modelo, digamos, de un agua natural que tiene disuelto gases, no, los comunes que tienen las aguas naturales. Bueno, esto después lo leen ustedes, y me interesa esto. Me interesa mucho esto. Las sustancias moleculares, cuando se burbujean en el agua, se dice en química que se disuelven físicamente, porque la sustancia no ha cambiado, solamente cambió del estado gaseoso, por ejemplo, al estado acuoso. Entonces tenemos el dioxígeno del aire que se disuelve en el agua, y lo que yo tengo es dioxígeno acuoso. La interacción soluto-solvente recibe el nombre de dipolo inducido. Mientras que al burbujear cloruro de hidrógeno gaseoso en agua, la interacción es dipolo-dipolo. Y lo que tengo es cloruro de hidrógeno acuoso, llamado a partir de las 9:40 del día 28 del 3, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, entonces, es una mezcla entre
el cloruro de hidrógeno gaseoso y el agua, por una atracción de tipo dipolo-dipolo. El amoníaco gaseoso también se disuelve, y se disuelve muy bien en el agua, porque el agua presenta puente hidrógeno. Entonces, entre el amoníaco y el agua hay una miscibilidad máxima, porque entre las moléculas de amoníaco hay fuerzas dipolo-dipolo, London, puente hidrógeno, y entre las del agua también. Entonces, la interacción entre el soluto y el solvente se llama dipolo y puente hidrógeno. ¿Qué quiere decir soluto y solvente? Son términos que yo no conozco. Son términos que me resultan extraños. Estos términos, soluto, solvente, me resultan extraños. No los conozco. No sé a qué se refiere. Entonces, necesito que alguien me explique por qué en esta diapositiva dice soluto y solvente, si son términos que no registro en mi glosario. Entonces, vamos a decir que la sustancia que está mezclada con el agua recibe el nombre de soluto, y el agua que rodea esa sustancia recibe el nombre de solvente. Nada más, por ahora. Acá tenemos otros... Profe, Sí. ¿podría repetirlo, por favor? Bien, 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 bien. ¿Está? ¿Está? Sí, sí, lo de soluto y solvente. Ah, ¿querés que lo repita? Sí, por favor. Bien. Lo que se llama soluto es la sustancia molecular que está entre las moléculas de agua. O sea que el agua vendría a ser lo que yo llamo solvente y el soluto es el dioxígeno. El agua es el solvente y el cloruro de hidrógeno es el soluto. El agua es el solvente y el amoníaco es el soluto. ¿De acuerdo? Sí, buenísimo. Gracias, profe. Pero esto ahora, ¿eh? Ya vamos a verlo. Profe, yo tengo otra pregunta de esta diapositiva. Entonces, el burbujeo de gases en agua es cuando un gas, por ejemplo, de oxígeno, se mezcla con agua. Perfecto. Un gas que sí o sí tiene que ser una sustancia molecular. O sea, esto solo ocurre para sustancias moleculares. Lo que pasa es que las únicas sustancias gaseosas son las moleculares. Ah, ok. A ver. Al revés, o sea, la idea era al revés, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo estoy trabajando con sustancias moleculares, bueno, la mayoría, no, muchas son gaseosas. Bueno, pero un ejemplo, con las sales también ocurre esto de soluto y solvente, ¿no? No, también ocurre este solvente, pero no es gaseosa. No es gaseosa, claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos otros gases, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, ¿ven? Sulfuro de hidrógeno, monosulfuro de hidrógeno. Profe, Sí. una pregunta. El oxígeno acuoso solo dura por poco tiempo, porque a diferencia de los ácidos que ya quedan acuosos hasta que bien. únicamente los modifiques, pero No, está bien. Vamos a suponer que la doble flecha, espera que acá me la corto. La doble flecha significa que cuando los gases están en contacto con el agua, tanto el gas se disuelve en el agua como lo que está disuelto se va a la atmósfera. Ese es el camino. Pero siempre tenés una proporción de dioxígeno gaseoso y dioxígeno acuoso, de cloruro de hidrógeno gaseoso y cloruro de hidrógeno acuoso, que a una dada temperatura se mantiene constante. Ah, claro, listo. Lo que yo te voy a explicar más adelante, después de la primera evaluación, es qué pasa con algunas sustancias acuosas, con algunas. Hoy, hasta hoy, lo que vos tenés que saber, que los gases en agua constituyen gases acuosos. ¿Eso lo entendiste? Sí, sí. A una dada temperatura. Y que la interacción entre ese soluto y ese solvente tiene un nombre, que es el nombre de la fuerza atractiva entre las moléculas del soluto y las del solvente, por lo menos las más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí.
Gracias. ¿Querés que te lo repita? No, no, está bien. Bien, bien. Bueno. Acá tenemos otro ejemplo y acá tenemos la sacarosa disuelta en el agua. La sacarosa acuosa es el agua azucarada, digamos, ¿no? Y se dice que es la disolución física de un sólido molecular en agua. ¿Ven que es lo mismo, nada más que cambió de estado? La fórmula de la sacarosa la tienen ahí abajo, nunca la van a necesitar, nunca. No se preocupen por eso, pero tengo obligación de mostrarla. ¿Por qué? Porque entre la sacarosa y el agua, además de las fuerzas de London y dipolo-dipolo, se establecen muchísimas fuerzas puente-hidrógeno. ¿Ahí qué sería AC? Al lado, no sé si el estado, pero no sé qué es AC. Lee esta diapositiva. ¿Qué serían iones hidratados? No. Fíjate que el hecho de que sea acuoso el estado se simboliza con AC, tanto para los iones como para cualquier sustancia. Ah, claro, pero eso serían soluciones. O sea, Bueno, esto también, lo que yo te estoy mostrando ahora, esto también es una solución. Lo que yo te estoy mostrando... no, claro, pero ¿cuándo decimos acuoso y cuándo decimos líquido? Cuando es una solución acuosa. No, por ejemplo, la parafina que yo te mostré en la primera diapositiva, que era que viste que se estaba chorreando parafina de una vela. Sí. No sé si lo viste. Bueno, esa parafina está líquida. Sí. Cuando vos fundís un sólido, lo que obtenés es un líquido puro. Claro. Cuando vos disolvés en agua, tenés un líquido, pero no es puro. Ah, claro. Listo. Bien, qué atentos que están, me encanta. ¿Quién habló? Bruno, perfecto. Bueno, Bruno, acá tenemos una imagen de una sustancia apolar que se disuelve muy bien en un solvente apolar. El diyodo, si ustedes lo ponen en tetracloruro de carbono, que es un líquido apolar, se disuelve perfectamente y da una solución de color violeta espectacular. Y acá hay moléculas apolares del solvente y moléculas apolares del soluto. Soluto, solvente, fuerza del London, nada más. Y se disuelve perfectamente bien. Después vamos a explicar, cuando tengamos un poquito más de tiempo, por qué los apolares se disuelven bien en apolares y por qué los polares se disuelven bien en polares. Bueno, ya dijimos que son malas conductoras de la corriente eléctrica, y entonces, acá estaba, mirá, justamente, Bruno. Sí. ¿Ve esta imagen? ¿Esto? Sí. A ver, espérate que te la pongo. Yo supongo que esta imagen... Ah, yo pensé que era agua eso. No era una vela tampoco. Es como una... No, ¿sabes qué creo que es? No. ¿Vaselina? Creo que es glicerina. No creo que sea parafina líquida. Creo que es glicerina. Sí. Fíjate la densidad que tiene, ¿no? Sí, se nota que es viscoso. Se nota que es densa, sí. Wow. Bien. Entonces, ahora sí... Vamos a trabajar con la clase de hoy, que es sistemas dispersos, que está en el capítulo 13. Y fíjense que hablo de sistemas, ya no hablo de sustancias, hablo de sistemas. Es decir, hablo de mezclas. Mi sistema es una mezcla. Los sistemas dispersos poseen más de una sustancia y cada una de ellas mantiene su identidad
y podrá separarse del resto si se desea o es necesario. Las características señaladas nos están diciendo que los sistemas dispersos son mezclas. Me cortan ante cualquier evento que no entiendan, ¿eh? Los sistemas dispersos o dispersiones o mezclas presentan partículas constitutivas, átomo, molécula, iones, catión, core, de una o más sustancias llamadas sustancias dispersas, dispersadas o componente minoritario, distribuidas entre las partículas constitutivas de otra sustancia llamada medio dispersante o medio dispersivo o simplemente dispersante, que es el componente mayoritario. Es decir, un componente minoritario y un componente mayoritario. El componente minoritario pueden ser átomos, moléculas o conglomerados de partículas que se encuentran distribuidas entre las partículas constitutivas del componente mayoritario. Eso es lo que quiere decir es todo lo que está aquí atrás. Las dispersiones se clasifican en heterogéneas y homogéneas. Heterogéneas, más de una fase, y homogéneas, una sola fase. La arena con el agua es una mezcla heterogénea. El azúcar en el agua, cuando pongo azúcar, poca azúcar obviamente, es una mezcla homogénea. Si pongo más azúcar de la que me admite el café, el agua o lo que sea, entonces, bueno, queda un resto sin disolver y es un sistema heterogéneo. Pero cuando yo pongo en mi café un poquito de edulcorante, natural o artificial, ese edulcorante se disuelve totalmente y lo que tengo es una mezcla homogénea. Las heterogéneas pueden ser macro o microheterogéneas. Las macroheterogéneas son aquellas que tienen a un sólido que por decantación quedan en el fondo del vaso o por flotación quedan en la superficie del vaso. Es decir, las macroheterogéneas simplemente, espontáneamente, a temperatura ambiente y sin hacer nada, se separan del resto. Mientras que las microheterogéneas nunca se separan. Se mantienen las partículas o conglomerados de partículas, aparecen dos fases, la dispersión es turbia y esas partículas siempre están dispersas entre las partículas del mayoritario y nunca decaen, nunca decantan o flotan, se separan espontáneamente. Se llaman sistemas coloidales. El agua del río Paraná es una suspensión que cuando sedimenta la arena, la tierra y el barro y todo lo que tiene ahí, cuando eso sedimenta o cuando se separan las fases, queda un sistema turbio. Lo que queda es una dispersión microheterogénea, que es una dispersión coloidal. La turbidez del agua del río Paraná no se puede quitar ni porque yo caliente el agua, ni porque yo agite el agua, ni porque yo centrifugue el agua. La turbidez del río Paraná se quita con procesos químicos. No se puede lograr la separación de las partículas dispersas en el agua turbia del río Paraná espontáneamente. Y bueno, cuando las dispersiones son homogéneas, por ejemplo, el agua potable es una dispersión homogénea, el agua que ustedes están tomando, si es un agua mineral, es una dispersión homogénea. Cuando la dispersión, los componentes mayoritarios y los componentes minoritarios están mezclados y todo es una única fase, coloreada o incolora, no importa, pero es una única fase. Líquida, sólida o gaseosa, no importa, pero es una única fase.
A eso le llamamos solución. Y les pido, por favor, que coloquen en sus glosarios esto de que la solución es una mezcla homogénea. La palabra solución admite una única cualidad, homogénea. Si la mezcla es homogénea, entonces estoy enfrente a una solución. En los glosarios que están haciendo ustedes, que están fabricando ustedes con esos términos que van apareciendo, anoten el término solución. Profe. Sí. Antes, ¿por qué dice coloidal? ¿Qué sería coloidal? ¿Alguna vez tomaste mate con agua de río? No, creo que no. ¿Nunca fuiste a la isla ahí sin agua, sin nada? Bueno. El agua del río Paraná, frente a las islas, o sea, frente a Rosario, en las islas, es en determinados lugares de las islas, ojo, el agua del río Paraná es un agua turbia. Sí. Por más que vos la calientes en la pava para hacerte un mate, un té, va a seguir siendo turbia. Tiene arcillas disueltas, de arcillas dispersadas. Esas arcillas son silicatos. Los silicatos que están en el libro, que no los vamos a estudiar, son esos silicatos. Esos silicatos que están con carga negativa son partículas que están entre las moléculas de agua que no se pueden disolver por simple calentamiento o parasitación. Y se las llama partículas coloidales. Ah, claro, claro. Bien. Los sistemas dispersos se clasifican según el diámetro promedio de las partículas dispersadas. Pueden ser soluciones, suspensiones o sistemas coloidales. Las soluciones son los únicos sistemas dispersos homogéneos. Las partículas que presentan los solutos en las soluciones son átomos, moléculas, iones. El diámetro de estas partículas es menor a 10 a la menos 9 metros, o sea, 1 nanómetro. Y las soluciones líquidas son sistemas ópticamente vacíos. Un rayo luminoso pasa su través sin que se manifieste el camino recorrido por el rayo dentro del sistema. Las suspensiones, las partículas tienen un diámetro superior a 10 a la menos 6, a 10 a una micra, son heterogéneos a simple vista, sedimentan espontáneamente por filtrado o por centrifugación. No dejan pasar los rayos luminosos. Y los sistemas coloidales, la sustancia insoluble dispersada, presenta partículas del diámetro promedio entre el nano y la micra. Son microheterogéneos y son ópticamente llenos. A simple vista parecen homogéneos, pero por observación con el microscopio de campo oscuro, partículas se ven brillantes por la luz que reciben y dispersan en todas las direcciones. Tema de los alumnos de ingeniería industrial, aunque a lo mejor vamos a ver el tema entre todos. Aquí tenemos sistemas ópticamente llenos y ópticamente vacíos. Aquellos sistemas donde se ve el rayo de luz son ópticamente llenos y los demás son ópticamente vacíos. Las suspensiones no permiten eso, ¿no? Las soluciones. Las soluciones son los únicos sistemas dispersos homogéneos. Esto es lo que tienen que graficar, esto es lo que tienen que anotar. Las soluciones son los únicos sistemas dispersos homogéneos. Bien. Una solución es una mezcla homogénea. ¿Cómo se clasifican y qué terminología reciben? Se clasifican en gaseosas, líquidas o sólidas. Hay soluciones gaseosas, hay soluciones líquidas, hay soluciones sólidas. Cuando la solución es gaseosa o líquida, el minoritario se llama soluto. Lo que se va a disolver se llama soluto. Y el mayoritario se llama solvente. Vamos al glosario. Para formar el glosario, ustedes tienen que anotar el otro término, soluto y solvente. Soluto son las partículas, o sea, es la sustancia cuyas partículas constitutivas constituyen el componente minoritario
de las soluciones gaseosas o líquidas. Y el mayoritario se llama solvente. Cuando la dispersión es sólida, el minoritario se llama aleado y el mayoritario se llama aleante. Porque vamos a trabajar con aleaciones, que son soluciones sólidas. Profe, digamos, ese sería el acero, por ejemplo. Correcto. Definiciones. Vamos a definir. Solubilidad de un componente dispersado, un soluto, un aleado, en el dispersante, que puede ser el solvente o el aleante, a una dada temperatura. Eso es lo que tenemos que definir. ¿Por qué? Porque a partir de esa definición y la definición de concentración del componente dispersado en la mezcla, dos definiciones, anotando. Tengo que estudiarme dos definiciones. ¿Las tengo que estudiar de memoria? No sé cómo las tenés que estudiar, pero las tenés que interpretar. Definiciones de solubilidad y de concentración. Dos definiciones importantes. Entonces, si yo tengo la definición de solubilidad, puedo clasificar a las soluciones en no saturada, saturada y sobresaturada. Y cuando yo descubra cuál es la definición de concentración, voy a poder clasificar a las soluciones en diluidas y concentradas. Entonces, en esta diapositiva tengo todas las clasificaciones que vamos a ver. ¿Por qué son gaseosas? ¿Por qué son líquidas? ¿Y por qué son sólidas? ¿Y cómo se llaman los componentes? Después, en base a la solubilidad, ¿por qué son no saturadas, saturadas o sobresaturadas? Y en base a la definición de concentración, ¿por qué se clasifican en diluidas y concentradas? Entonces, según el estado del mayoritario, o sea, del dispersante, se clasifica en sólidas, en líquidas y en gaseosas. Entonces, si el mayoritario está en estado líquido a temperatura ambiente, por ejemplo, ¿qué mayoritario les parece que está en estado líquido a temperatura ambiente? Agua. Correcto, el agua. Y la sustancia se disuelve en esa agua, la solución que tengo es líquida, que llamamos solución líquida. Pero la palabra solución, ¿qué era? ¿Una sustancia o una mezcla? Mezcla. Una mezcla. La mezcla, bien. Entonces, mezcla líquida, mezcla sólida y mezcla gaseosa, homogénea. Depende del estado del mayoritario o el dispersante. Entonces, el minoritario se llama soluto. Y el mayoritario, perdón, y en la solución sólida, aleado. El mayoritario, que es el dispersante, en la solución líquida se llama solvente y en la solución sólida se llama dispersante. Aleado. Aleante, solvente, soluto, aleado. El minoritario termina en O, el mayoritario termina en NTE, en T. Solvente, aleante, soluto, aleado. Minoritarios, mayoritarios. Una solución sólida puede ser intersticial o sustitucional, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, carbono en hierro es acero, arsénico en silicio es un cristal dopado, las amalgamas, mercurio con plata, o de hidrógeno en paladio. Son mezclas homogéneas, sólidas, donde el aleante es un sólido
pero el aleado puede ser un sólido, un líquido o un gas, que es lo que me decía un compañero recién. ¿El acero qué es? El acero es una solución sólida de dos sólidos, carbono y hierro. Pero una solución sólida de gas en sólido puede ser el dihidrógeno en paladio. Después les voy a leer un texto sobre esta solución sólida, gas en sólido. Profe, ¿y hay gases que sean insolubles entre ellos? No es una solución. Ah, Las soluciones gaseosas son gas en gas, nada más. claro. La solución líquida puede ser sólidos iónicos o moleculares polares solubles en agua, o sólidos moleculares apolares en solventes apolares, sólido líquido, ácidos, alcoholes, líquido, aminas en agua, octano en gasolina, es una solución líquida, octano en gasolina. Y gas en líquido sería dioxígeno en agua, dióxido de carbono en agua, cloruro de hidrógeno en agua. Son todas muestras de que son, como me dijo un compañero, pero el acuoso es una solución. Correcto. El acuoso, la mezcla acuosa es una solución acuosa. Es una solución líquida, obviamente, pero se la llama solución acuosa. Y las gaseosas, únicamente gas en gas. Únicamente gas en gas. Por ejemplo, el dinitrógeno, el dioxígeno, el dióxido de carbono en un aire sin partículas. Porque ya no sé, el aire tiene partículas en dispersión coloidal y por lo tanto no es una mezcla homogénea. El aire es un sistema coloidal. Obviamente, el polvo que yo tengo sobre mis muebles ya decantó, porque en el aire estaba suspendido tierra, partículas de tierra, que se depositaron sobre mis muebles y sobre los pisos de mi casa, y yo lo puedo quitar justamente, bueno, porque estaba suspendido y decantó espontáneamente. Pero el material particulado que tiene el aire, y que en muchas regiones del planeta es muy, muy, muy importante, por eso la gente se pone barbijos, en China, por ejemplo, no por los gases, sino por el material particulado. Ese material particulado que está suspendido en China es atrapada por el barbijo, digamos, y no pasa a las vías nasales. Pero sigue habiendo partículas dispersas en el sistema coloidal en los aires del planeta. Lo que me venden como GNC es una mezcla homogénea de gases, donde el minoritario se llama metano y el mayoritario se llama GNC. La mezcla, digamos, la mezcla de gases. El soluto es el metano. Está en una mezcla llamada GNC. Hay un modelo físico para interpretar las disoluciones cuando las partículas constitutivas del soluto se distribuyen homogéneamente entre las partículas constitutivas del solvente. Esto es importantísimo. Las partículas constitutivas del soluto, estoy hablando de una solución líquida, ¿no? En la solución líquida son las mismas que las que se encontraban en la fase inicial. Para los solutos moleculares y solventes moleculares, las fuerzas entre las partículas constitutivas del soluto deben ser similares en tipo e intensidad a las fuerzas que existen entre las partículas. ¿Hay algún problema? ¿Hola? ¿Hay algún problema? No, todo en orden. ¿Se escucha todo bien? Sí. Bueno. No, porque Verónica me había llamado y entonces pensé que había algún problema.
Discúlpenme, por favor, no apagué el micrófono. Lo voy a bajar. Bueno, estábamos... Sí, escucho. Yo tengo una pregunta sobre lo anterior. Nosotros las soluciones sólidas le vamos a decir aleaciones, ¿no? Sí, vamos a trabajar con aleaciones. Listo. Bueno, Profe, sí, escucho. esto que está mostrando solo aplica entonces para soluciones líquidas o para todas. Está hablando de soluto y solvente, aunque también aplica para las soluciones sólidas, pero nosotros vamos a trabajar muchísimo con soluciones líquidas. Entonces, es bueno trabajar con esto, porque la solubilidad tiene que ver con las fuerzas atractivas entre el soluto y el solvente. Okay. Entonces, ¿cuándo se favorecen las dispersiones? Sí, el dioxígeno no tiene nada que ver con el agua. Sin embargo, bueno, la solubilidad es baja, pero bueno, tiene que ver con eso. ¿Cuándo va a ser más soluble, menos soluble? ¿Cuándo va a ser una buena dispersión? ¿Cuándo va a ser una dispersión pobre? Entonces, bueno, acá hay muchos ejemplos que quiero que ustedes los vean. Yo los voy a pasar muy rápidamente porque me interesan otras cosas. Acá hay sustancias, esto se los dejo a ustedes. Voy a la definición de solubilidad. Dice, para cada par soluto y solvente existe un valor límite máximo para la proporción de soluto en la mezcla. Entonces, lean la definición de solubilidad y reflexionen sobre la misma. ¿Lo leyeron? No, ¿qué van a leer? Me fui. Acá. Miren. La solubilidad de una sustancia ¿en quién? En un dado solvente. ¿A cualquier temperatura? No, a una dada temperatura. ¿Quiere decir que la solubilidad depende o no depende de la temperatura? Sí. Depende. Claro, si la definición dice en un dado solvente a una dada temperatura, la solubilidad no puede ser de cualquier sustancia, cualquier cosa, a cualquier temperatura, no. Depende del solvente, depende de la sustancia y depende de la temperatura. ¿Está bien? Es la masa expresada en gramos de esa sustancia acá hay un error. La unidad no es gramos, es gramos. Perdón, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo dijo, profe? La unidad de masa es el kilogramo, pero acá la unidad es el gramo, no es plural. Ah, ok. No es plural, es singular. La unidad en gramos, o sea, la unidad de masa la vamos a expresar en gramos. De esa sustancia que se disuelve como máximo, el azúcar que pongo en mi café, ¿es lo máximo que admite? ¿Soy tan precisa? Perdón, tan exacta, no precisa, tan exacta, que conozco la máxima cantidad de azúcar que se me disuelve en el café. No, No. ¿Qué pongo? ¿Cuánto pongo? es lo que a mí me gusta. Lo que a vos te gusta. Lo que a vos te gusta. No es el máximo. ¿Es el máximo? No. No. Depende.
te quedó azúcar abajo en el fondo después cuando... No. No. Entonces, vos pusiste una cantidad, pero el café seguramente te admite más a esa temperatura. Sí. ¿Está bien? Lo que ocurre es que a veces las personas dejan la taza de café, no digo que sean ustedes, algunas personas dejan la taza de café con poco café durante varias horas en un determinado lugar. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la temperatura le disminuye. Claro. En el fondo de la taza hay azúcar que estaba disuelta a la otra temperatura, pero cuando se enfrió ya no está más disuelta. Le puso cualquier cantidad a la temperatura del café, se la disolvió, pero después, digamos, se volvió a quedar el azúcar que no admitió ese volumen de café a la temperatura que estaba trabajando, que estaba la taza. Entonces, digo, la solubilidad depende de la temperatura. Entonces, y como máximo, es lo máximo que te admiten 100 gramos de ese solvente a ese valor de temperatura. Entonces, de acuerdo a la solubilidad de la sustancia en el solvente, se clasifican en saturada, en no saturada y en sobresaturada. La solución saturada es la que tiene la máxima cantidad disuelta. La no saturada es la que tiene menos. Y la sobresaturada es la que ya, por ejemplo, el azúcar que se queda en el fondo que ya no se puede disolver más. no, porque dice solución. ¿Qué significa solución? Sí, que es homogéneo. Entonces, hay algo más disuelto que sigue estando en un sistema monofásico. ¿Vos no lo ves? ¿Puede repetir eso, profe? ¿Cómo? ¿Puede repetir eso? Bien. Vamos a ver. Tienen una taza de café a una dada temperatura, ¿dale? Pongo la máxima, pongo menos de la máxima. Entonces tengo mi café no saturado. Sí. Llego a tener la máxima. Supónganse que agrego 10 cucharadas de azúcar a mi café, a esa temperatura, dejo de cantar y lo filtro. Lo que me quedó está saturado, ¿verdad? ¿De nuevo? Sí, está saturado. Una vez que yo puse lo máximo, más de lo máximo, y me quedó en el fondo a esa temperatura del café, cuando lo filtre a esa temperatura, lo que voy a recoger en un vaso es una mezcla homogénea. Sí. Que tiene lo máximo disuelto, ¿de acuerdo? Sí. Eso que tengo, máximo disuelto, está saturado. Supónganse que yo agrego muy suavemente granitos de azúcar, tan suavemente, tan despacio, o lo hago tan rápido que me pasan dos cosas. La solución era saturada. Mi café estaba saturado, porque yo ya hice la experiencia. Y ahora, en un movimiento rápido, logro tener unos granitos de azúcar disueltos en esa solución saturada. Esa mezcla homogénea es una solución sobresaturada. Ahora, si yo los granitos los voy agregando lentamente, es probable que vayan separándose lo que está en exceso. Lo que quiero significar con esto es que las tres tienen una única fase. Una única fase. Ajá. La saturada, la no saturada y la sobresaturada. Una tiene la máxima, otra tiene menos de la máxima y otra tiene más de la máxima. Soluciones sobresaturadas son muy difíciles de encontrar. O sea que en la sobresaturada nunca voy a encontrar azúcar en el fondo tampoco. Jamás. No vas a tener un sistema heterogéneo, no. Ok. No, lo haces de una manera, con una técnica determinada, Sí. bueno, no importa, que lográs disolver ese exceso en la misma solución saturada.
Ok. Y te queda toda una sola fase. Los aceros sobresaturados son aceros muy inestables, por eso acá dice sistema metaestable, apenas lo tocan se separa lo que estaba en exceso, y los aceros enfriados rápidamente son aceros metaestables que son muy duros, pero muy quebradizos, muy frágiles. Son sistemas sobresaturados. Bueno, acá tenemos la solubilidad de algunos solutos en agua a 25 grados y por cada 100 gramos de agua. Fíjense lo que se disuelve de esas sustancias en 100 gramos de agua. Es la masa en gramo del soluto que se disuelve en 100 gramos de agua. A 25 grados, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, ya que son 100 centímetros cúbicos de agua. De agua, por definición de solubilidad. Cuando yo disuelva todas estas masas en 100 gramos de agua, ¿qué tipo de soluciones voy a obtener? ¿Saturadas? Ah, correcto. Muy bien. Bueno, la solubilidad de un soluto sólido en agua puede ser descrita por una curva que crece la solubilidad en función de la temperatura. Cada punto de esa curva es una solución saturada. Tiene la máxima cantidad de soluto disuelto porque tiene la solubilidad, el dato de solubilidad. Un punto como el A está a mayor temperatura y tiene la máxima, más de la máxima o menos de la máxima. ¿Qué les parece? Menos. Claro, es una solución no saturada. Y el punto B a esa temperatura. Eso sería sobresaturado, ¿eh? Exactamente. Son todas una fase. Todo tiene una fase. Todo es de una fase. Tiene más de lo que admite, tiene lo que admite como máximo y tiene menos de lo que admite como máximo. En una curva de un sistema endotérmico, es decir, que necesita energía para disolverse, aquí se encuentran las soluciones. Un enfriamiento lento genera distintos estados saturados hasta se van separando los excesos y voy por la curva de saturación. Pero un enfriamiento muy rápido, por ejemplo, muy rápido, puede ocurrir que no se acomoden las partículas del soluto, no se separen de ese solvente y se genere una solución sobresaturada. Pero es metaestable, o sea que apenas la toco, precipita o decanta el exceso que tengo. Bueno, acá pueden leer sobre calentamientos peligrosos y esto es muy importante porque es la solubilidad de todos los gases en agua. De cualquier gas en agua, la curva de solubilidad me da esto. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura se vencen las fuerzas débiles secundarias que mantenían a los gases en el agua, en el estado acuoso, y los gases escapan a la atmósfera. Entonces, la masa disuelta por cada 100 gramos de agua, sabiendo que el agua también sufre evaporación, pero en el volumen de agua es indespreciable, lo que disminuye cuando aumenta la temperatura es la masa del gas disuelto. Por lo tanto, al vencerse las fuerzas entre las moléculas del gas y el agua,
la masa del agua, del gas es menor y la solubilidad disminuye. Transformándose entonces estas zonas en soluciones no saturadas y las posteriores sobresaturadas. A menor temperatura, mayor solubilidad. A menor temperatura, mayor solubilidad. Bien, pero no termino de entender por qué. No dijo que cuando se enfriaba como que se terminaba separando más. ¿Por qué va a haber mayor solubilidad a menor temperatura? No. Las moléculas de agua. Al revés. Al aumentar la temperatura, se vencen las fuerzas débiles entre las moléculas del soluto y las del solvente y el gas escapa. Esto explica lo del el escape del dioxígeno en el agua. Tal cual. Es decir, lo que justifica esta curva es que se vencen las fuerzas entre las moléculas. La justificación de por qué disminuye la solubilidad de los gases en agua está justificada a través del modelo de fuerzas secundarias. El modelo que acabamos de ver de la fuerza, supónganse, de oxígeno en agua, dipolo inducido, se vencen a medida que aumenta la temperatura y entonces disuelto queda poco. Sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo hiervo agua para el té? Es un agua desoxigenada. El agua que utilizo para el té es un agua desoxigenada. Y el agua que dejo en un vaso toda la noche, seguramente esa temperatura a lo mejor tiene una composición de dioxígeno diferente que a la mañana cuando la cargué, qué sé yo, o a la noche o al otro día. Digo, el dioxígeno que está disuelto, cuando aumenta la temperatura, disminuye esa masa disuelta. Y eso se justifica porque se vencen fuerzas muy débiles, que es lo que permite que en las aguas haya gases atrapados entre las moléculas, haya moléculas de sustancias gaseosas a temperatura ambiente atrapadas entre moléculas de agua. Ah. De nuevo, por favor, a ver. Al que alguien lo explique mejor que yo, por favor. Yo no entiendo, imaginándome algo así como tratando de hacer una sopa con agua fría, que a todo lo que tú le pones no se va a disolver. Tienes que calentar el agua para que se disuelva todo, los ingredientes y eso. Bueno, ahí, claro, bueno, pero, a ver, no mezclemos solutos sólidos, o sea, sustancias sólidas que están metidas para que se venzan todas las atracciones y se ablanden. No. Yo lo que estoy explicando es que las aguas profundas tienen mucho dioxígeno disuelto, y las aguas superficiales que están a mayor temperatura tienen menos soluto disuelto. Sí, está bien. Antes lo había entendido al revés. En definitiva, que si está más fría el agua, se pueden disolver más cosas. Perfecto. Mayor volumen, bien. Pero eso es con respecto a los gases, ¿o no? Sí, con respecto a los gases. Y esta es otra curva. Es la variación de la solubilidad de un soluto gaseoso en agua, pero con aumento ¿de qué? De la presión. De la presión. Bien, Lorena, estás atenta. Tiene que ver la presión y la temperatura, las dos cosas. Igual. Entonces, la ley de Henry me dice, es una ley, acá te aparece la matemática, me dice que es directamente proporcional la solubilidad y la presión. Cuando los gases considerados ideales, por supuesto que cuando están desviados dan otras curvas, pero cuando se desvían de esa idealidad, pero considerando gases ideales, a mayor presión, mayor solubilidad. Claro. Al aumentar la presión del gas sobre la solución, la solubilidad del gas en agua aumenta. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar aguas más oxigenadas? En el fondo de los océanos. Por eso,
la calidad de los peces es diferente. La calidad de los peces en las aguas profundas es diferente a la calidad de los peces de las aguas superficiales. El salmón blanco no es lo mismo que el salmón rosa. No es lo mismo. El salmón blanco es de profundidad y el salmón rosa es de la superficie. Bueno, eso no tiene nada que ver acá, pero no importa. No, pero está buenísima la explicación del vaso con agua y que a la mañana aparece con burbujas. Bueno, eso es porque también hay otra explicación, Lorena, hay otra explicación. El dióxido de carbono de la habitación o del lugar comienza a incrementar si se empieza a disolver en el vaso. El agua tiene más dióxido de carbono que antes. Lo que yo estaba diciendo es que si el agua que sale por la red está a una temperatura menor que el agua que está a la temperatura de una habitación, seguramente el agua de la habitación va a tener menos oxígeno que el agua de la red. Sí. Sí. El dioxígeno, yo no voy a poner un pez en una pecera con agua caliente. Exacto. El pez va a vivir si el agua tiene dioxígeno. Bueno, me estoy yendo de la... Quiero mostrarles lo que viene, la clase que viene. La clase que viene es la definición de concentración, que la vamos a ver el jueves posiblemente. Está acá la definición de concentración, está acá la concentración que tienen los gases de la alta montaña en la ciudad, está acá cómo se calcula la concentración de los iones en las soluciones, cómo se lee. Yo diría que miren un poquito este Power. Hay ejercicios para saber cómo calcular la concentración de los iones acuosos en una solución acuosa. Está todo explicado. Y uno para terminar el Power. Bien. Perfecto. Listo. No puedo seguir porque ya se me pasó la hora. Creo que... Sí, Pedro, te escucho. Pedro, estoy acá, te escucho. No sé eso, Pedro, no me preguntes lo del té, porque no lo sé. Sí, a ver, Ciro, ¿qué dijo Ciro? Ciro se fue. Dice... Profe, una consulta. Sí, Facundo. Por ejemplo, el almíbar, que es agua con azúcar. ¿Eso es sobresaturado, debería ser, porque el azúcar no está sólida? No, mira, yo lo único que yo entiendo es lo siguiente. Yo he colocado cervezas en el freezer. Y aparentemente en el freezer estaba todo líquido. Y cuando la saco del freezer me revienta la botella. Bueno, eso es por el agua. Bueno. Pero yo la veía líquida, pero yo no la veía sólida en el freezer. Y no, eso es dependiendo, porque antes de hacerse totalmente sólido, quedar rígido, es como que se hace como más tipo nieve el agua, y después se hace el vidrio. Es un líquido sobreenfriado, es como si fuera una solución sobresaturada. Claro. En la alta montaña yo puedo ver un charco de agua, pero apenas lo toco, se cristaliza. Es un líquido sobreenfriado. Y la otra, por el otro lado, puede haber
Ay, no me sale la palabra, donde corre el agua para calefaccionar, en una... Ay, ¿cómo se llama? Caldera. Termotanque. En una caldera. Puede haber un líquido a más de 100 grados y no entrar en ebullición. Pero al primer contacto, al primer movimiento, lo primero que puede ocurrir, romper ese estado metaestable, hay una revienta la caldera, porque entra en un borbotón tan estrepitoso, porque era un líquido sobrecalentado. Entonces,